Olá, gente, boa tarde. Olá, Entrou todo mundo, já botei todo mundo para dentro. Então, boa tarde, bem-vindos à Cinemateca do MAN. Hoje a gente está aqui para ter essa conversa, fazer essa live sobre a nossa mostra Oficinas e Arquivos Audiovisual, Espaços de Criação e Identidade Queer. Eu sou o Bernardo Câmara, eu sou o curador da Mostra Panorama Aberto, que é uma mostra online da Cinemateca do MAN. E aí, em outubro, eu, a Luiz e o Alejo, a gente decidiu fazer essa mostra, que é a Oficinas de Arquivo Audiovisual, tendo como objetivo essa valorização, né, de enaltecer um pouco esse mês, essa data específica. Hoje a gente está no dia 27 de outubro de 2025 e hoje é o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. E, enfim, né, ao longo de outubro, a gente compartilhou com o pessoal do Brasil, né, e do mundo todo essa seleção de curtas que vocês fizeram ao longo das oficinas, que dialogam muito com esses arquivos e instituições de memória. E são obras que reinventam, né, esse olhar sobre o passado, recontam essas histórias a partir das suas perspectivas diferentes, dissidentes, afetivas, regionais. Enfim, né, esses filmes que vocês fizeram mostram como o arquivo pode ser esse espaço vivo, né, de resistência, de reencontro e de criação coletiva como um todo. Enfim, onde esse gesto de revisitar essas imagens, esses sons, né, se transformam nessa forma de afirmar as identidades, imaginar esses futuros mais livres. Enfim, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre cada filme. Agora eu vou passar a palavra para a Luísa. olá. Eu vou apresentar um pouco o, o que a gente programou e depois eu passo para o espanhol, para que todo mundo entenda um pouco. E sou Luísa Rosado, mestre em arquivo audiovisual. Programei junto com o Bernardo a mostra online, que está no canal do Vimeo do MAN. E hoje estamos com Alejo do Clos, Isaac Terredor, Isa Saez Pérez e Karen Plata. A Rocio, que também tem um filme que está na exibição, vai entrar no final. E o Amets e o Matteo Gianpetruzzi não puderam comparecer por agenda de trabalho. Então, Alejo e Isaac são, respectivamente, o diretor e coordenador de arquivo da oficina Memórias Sem Vergüenzas, reapropriando-nos de nossa memória queer. E Karen, Rocio e Isa realizaram seus curtas-metragens durante essa oficina. Passo ao espanhol. Soy Luis Orozado, maestra en narrativa audiovisual. He programado la muestra junto a Bernardo. Estamos con Alejo, Isaac, Karen e Isa. E ao final vai entrar Rocio. Infelizmente, não puderam assistir Amets e Matteo Gianpetruzzi, que estão trabalhando no momento. Alejo e Isaac são diretor e coordenador do taller de criação audiovisual Memórias Sem Vergüenzas. Y Karen y Isa participaron en el taller donde produjeron sus cortometrajes. Me gustaría que se presentaran ustedes. Pueden empezar Alejo y después Isa, aquí van las chicas. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias a Bernardo y a Luisa por haber organizado este encuentro y también a Isa, Karen y Isaac por estar aquí compartiendo estos minutos con nosotros. Mi nombre es Alejo Duclos y soy el director de uno de los cortometrajes que se llama Memorias Sin Vergüenzas, Buenos Aires, 1979. Y a partir de haber participado en un taller que luego les contaremos mejor de México, decidimos organizar junto con Luisa e Isaac un taller de características similares en San Sebastián, en Tabacalera. Y ahí en julio de 2024 del año pasado estuvimos durante 2 semanas compartiendo también con Isa, Karen y el resto de los participantes encuentros, tutorías, proyecciones para hacer estos cortometrajes. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Hola, y yo soy el tercer coordinador de este taller, Isaac.
conocí a Alejo también en la Elías Querejeta Cinescola. Yo estaba estudiando archivo, entonces le comenté para cubrir esa parte que necesitaba el proyecto más técnica, digamos, y de relación con las instituciones y con los archivos. Y me he encargado pues del trabajo sobre todo de selección del material y de las relaciones con la Filmoteca Vasca, que ha sido la que nos ha abierto la puerta a estos archivos, algunos independientes, con los que nos han otorgado los materiales para poder trabajar luego en el proyecto. Y así que así ha sido nuestra relación. E, bueno, posso traduzir um pouco? Bernardo, como tá? Entende-se bem? Bom, o Isaac é o coordenador do taller, da oficina, que a gente fez junto com a Elias Querer na escola, a Tabacaleira foi produtora, e nos encontramos na cidade de São Sebastião. O Alejo apresentou o projeto e o Isaac foi o coordenador, junto comigo, da pesquisa de imagens. Agora sigue Karen y después Isa puede presentar. Soy Karen Plata, soy guionista. Tuve la oportunidad de estar en este taller gracias a Alejo, Luisa, Isaac. Y no sé qué más decir ahora mismo para presentarme. Mi corto se llama Ensayo de cuerpos ausentes. Y iremos viendo. Gracias. Karen é roteirista e mora também em São Sebastião e dirigiu o filme Ensaios de Corpos Ausentes. E agora Isa, por aí. Estación dotada de paso me vais a habilitado para disculpar que ahora cruzar mismo las soy vías. el... Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados. Creo que no sale bien el sonido. ¿Me escucháis ahora? Araía. Ahora sí. ¿Ahora me escucháis? Sí, es que me tenéis que disculpar que hace 40 minutos tenía que haber estado ya en casa y él va con mucho retraso y justo me voy a bajar ahora y ya me vais a escuchar mejor. Bueno, bien. pues eso. Si quieres, te presento y vamos siguiendo, continuamos y cuando llegues, hablamos más de la película también. Sí, justo estoy ahora bajando de la estación, así que si queréis, sí, presenta tú y ahora me siento para poder hablar mejor. Vou ajudar a Isa porque ela está baixando do trem agora, que atrasou, e ela foi a diretora do filme Laraís, e ela é diretora, guionista, roteirista no País Basco. E o filme dela teve em alguns festivais, depois da oficina. Agora vou seguir para falar um pouco sobre por que a gente propôs essa conversação, e sobre como surgiu a ideia. A proposta vem de um convite do Bernardo, e como a gente já falou, foi uma realização junto com o Tabacaleira e a Exer, a Cinescola, e a ideia é que a gente quer fazer uma oficina também na Cinemateca do MAN, seguindo essa ideia, que também vem porque o Alejo fez uma oficina junto à UNAM, onde ele criou o curta Memórias Sem Vergonhas, Buenos Aires, 1979. Entonces, la muestra nace también por Alejo haber hecho esa participación en esa muestra con la UNAM, que es
Universidad Autónoma Nacional de México. Y Isaac y yo en la coordinación, creo que Isaac puede hablar un poco cómo fue la digitalización y la investigación de esas imágenes y cómo también tuvimos el proceso que fue un poco difícil encontrar imágenes que podrían ser utilizadas para serem reutilizadas numa criação de obras visuais novas no contexto actual. Isaac, si quieres hablar un poco. Sí, bueno, antes de empezar el taller yo estaba haciendo prácticas en la Filmoteca Vasca y allí, bueno, me di cuenta de que, a diferencia de otras filmotecas, también se encargan de digitalizar y de preservar el patrimonio de cine amateur y de cine doméstico, que es bastante grueso y, bueno, la gente entrega allí las películas y las digitalizan gratis y las acumulan como parte del patrimonio de esta región. Entonces, nosotros teníamos acceso a todo ese material que no era cine de la industria, sino que eran películas de muy diversas fuentes, desde familiares hasta pequeños directores o incluso cadenas de televisión independientes de vecinos del barrio. Así que con todo ese material que estaba siendo digitalizado, que ya estaba digitalizado, Luisa y yo procedimos a hacer la selección. Ellos tienen una plataforma donde van subiendo todo lo que está, es simplemente interna, solo se puede acceder desde allí y se va catalogando todo en función de ciertas etiquetas. Entonces, uno de los primeros problemas que tuvimos es que no existía como tal una etiqueta de queer o LGTBQ+, nada relacionado con estos movimientos, a pesar de que había algunos materiales que eran claramente queer y otros que podían catalogarse o entenderse desde esa perspectiva. Por lo tanto, suponía un trabajo muy difícil para nosotros a la hora de seleccionar los materiales. Muchas de esas imágenes no se habían catalogado o las categorías que había eran muy diferentes, así que decidimos buscar otro tipo de categorías, a priori cosas que relacionábamos nosotros y nosotras con este movimiento y luego además entender también que el taller, la idea principal era queerificar esos archivos, o sea, que no necesariamente los archivos tenían que tener contenidos queer, sino que eran los directores los que tenían que trabajar esos materiales para darles ese sentido y esa nueva forma. Entonces, al final encontramos cosas de diferentes fuentes y en algunas de ellas, sobre todo, nos centramos también en los movimientos, al margen del cine amateur que había y del cine doméstico, nos centramos también en los movimientos que hubo en el País Vasco relacionados con esta materia. Sobre todo las manifestaciones desde los años 70, 80, las primeras manifestaciones del orgullo y algunas manifestaciones por el asesinato de algunas figuras muy relevantes del movimiento que pudimos localizar. No había mucho material y es muy difícil a veces en esas imágenes saber qué año y qué manifestación era, pero conseguimos localizar imágenes en movimiento de estos eventos, incluso contactar luego con fondos exteriores que tenían fotografías y que se centraban más en esta historia del movimiento LGTBQ+. Así que no sé si Luisa quiere agregar algo más sobre esto, que eso sí se me está escapando algo, pero yo creo que Sí, esa es la diversidad de materiales que tenemos. sí, vou traduzir um pouco e continuo o tema. O que o Isaac estava contando é que na época que o Alejo apresentou o projeto da oficina, ele estava fazendo práticas, como eles chamam, tipo um estágio da Filmoteca Básica, na seção de digitalização de materiais, tanto filmes domésticos, de famílias que entregam os materiais para a Filmoteca para que eles possam salvaguardar e preservar. E a Filmoteca faz um trabalho de digitalização, de passar do analógico, um filme Super 8, uma fita VHS, para um arquivo digital que vai estar num disco duro ou no armazenamento que eles tenham mais digital. Então, durante esse período, ele foi
vendo os materiais que iam sendo digitalizados, e a Filmoteca abriu também essa oportunidade de entrar em contato com esses donatários de materiais para que a gente pudesse usar na oficina. E o que ele estava explicando também é que uma das dificuldades da nossa busca de materiais é que se a gente busca, por exemplo, uma palavra queer, gay, não vai aparecer quase nada ou nada, porque existe todo um pensamento mais normativo que vem de quem está categorizando esses arquivos. Então, a ideia, quando a gente viu que não tinha materiais assim, foi ressignificar esses materiais em que os próprios diretores e nas nossas atividades a gente podia ir criando outras histórias e outras narrativas para essas imagens em movimento. E também, e é isso, uma das coisas que é um exercício que a gente vem fazendo como arquivistas é trazer a ideia de que uma imagem, por exemplo, de duas mulheres caminhando numa praça, em vez de ser categorizado como irmãs, amigas, pode ter ali uma ideia homoafetiva e a gente etiquetar isso, categorizar para os nossos tempos e porque em outras épocas isso era invisibilizado. E isso, a reutilização de arquivos audiovisuais dá novos sentidos para as outras gerações. E o sentido de queerizar esses arquivos é dar visibilidade às pessoas dissidentes de gênero, sexualidade, de outras épocas também, e que não podiam mostrar-se em público, porque era ilegal, por exemplo, durante a ditadura na Espanha, e não podiam ser vistas como demonstrando seus desejos. Bom, e com a luta da visibilidade dentro do movimento LGBT, desde os anos 50, 60 de outras gerações, podemos olhar para nós mesmos, falar das nossas questões de identidade e buscar esses referentes também. E uma das coisas que a oficina, que o Talier propôs, foi trazer pessoas de outras gerações e que abriram também caminho para que a gente possa fazer as nossas manifestações, as nossas marchas, paradas LGBT. Os curtas do Alejo e da Rocio falam sobre isso, e vou passar um pouco para o espanhol. Las marchas del orgullo, que empiezan a organizarse en los finales de los 70 y en algunos países en los 90, son una herramienta de visibilidad para las diversas disidencias de género y sexualidad. Y las películas de Alejo y Rocío traen los temas de las marchas en sus países, así como la lucha por poder abrirse y caminar y expresar sus deseos en la calle y en la manera como uno desea y quiere. E bueno, a partir dessas oficinas, vou ao português, podemos criar esses sentidos para essas imagens e também durante a oficina, fizemos essa atividade de trazer referentes regionais. Por exemplo, na adolescência, uma personalidade queer que a gente conhecia, trazer e falar sobre como nos ajudou a criar nossa identidade e como essas imagens também dessas pessoas criaram o nosso repertório. A partir dessa oficina, pudimos hacer actividades de traer referentes regionales, identidades disidentes que ayudaron a construir nuestras identidades desde jóvenes. Realizamos un tour guiado por un activista y militante del País Vasco, el Julen Zavala, que nos mostró rutas y bares de espacios de convivio entre personas disidentes, entre activistas en la dictadura
en España. Entonces me gustaría, ya que Ro no está, me gustaría que Alejo hable un poco sobre la historia de Memórias sin Vergüenzas, Buenos Aires, 1979. Genial, gracias Luisa. El corto Memorias sin Vergüenzas, Buenos Aires 1979 surge a partir de este taller que mencionábamos anteriormente, que se llamó Queer Memoria, Identidad y Disidencia, que lo organizó la Cátedra Bergman en conjunto con la Filmoteca de la UNAM y en colaboración también con el Festival Docs México, Canal 22, TV UNAM y el Festival Arcadia. Participamos durante una semana en unas conversaciones online en la cual Jimena Cuevas nos guiaba en este recorrido, que es una cineasta maravillosa que muy hermosamente nos acompañaba y nos traía referencias noche tras noche. Bueno, eran mis noches porque era el horario de México, entonces eran de 1 a 3 de la mañana, ahí estaba yo participando. Y tuvimos varias visitas de personas que nos acercaban sus proyectos y nos iban dando pequeños atisbos de inspiraciones para que nosotras podamos empezar a crear este cortometraje, que era muy libre de lo que quisiéramos hacerlo, pero teníamos que usar una cierta cantidad, por lo menos el 50% entiendo, del material de la Filmoteca de la UNAM, y luego nosotros podíamos buscarnos otros materiales que querramos asociar. Y yo tomé este libro que me encanta, que lo tengo acá, me lo llevo a todos lados, que se llama Fiestas, Baños y Exilios. Ahora me lo llevo tanto a todos lados que está un poco deshecho ya, y es un poco una reliquia porque es difícil conseguirlo. Ojalá lo vuelvan a editar porque siento para la memoria histórica de Argentina queer es muy increíble el trabajo que hicieron, que lo escribieron ellos dos, Alejandro Modarelli y Fabio Rapizardi, y cuenta... y el subtítulo es Los gays porteños en la última dictadura militar. Se enfocan específicamente en la comunidad gay y cuentan cómo durante la dictadura militar encontraban espacios alternativos para poder vivir su sexualidad y vivir sus identidades de forma más libre. Lo que conocemos como el cruising, que en Buenos Aires se dice teteras, y que era como en espacios públicos, a través de distintos códigos, a través de distintas situaciones, cómo se encontraban para tener relaciones sexuales. Y también las fiestas clandestinas que organizaban en el Delta del Tigre, que es una zona cerquita de Buenos Aires, en la cual tenían fiestas de disfraces, un poco como las ball de ballroom que hoy se hacen en Voguing también, como una versión un poco porteña de Buenos Aires de este tipo de encuentros de la comunidad en la cual se liberaban y podían estar entre las maricas divirtiéndose y pasándola bien. Y yo este libro lo había leído en la pandemia, estando como encerrado en un hotel en Retiro, una parte de Buenos Aires que no podía salir, y una amiga me lo trajo como en la recepción del hotel, donde tenía que hacer cuarentena, y para mí me salvó un poco esos momentos. Y estuve ahí leyéndolo, teniéndolo en mente, y luego en esta convocatoria que hizo la Filmoteca de la UNAM, que todos los años hacen también una convocatoria distinta con un tema distinto. Justo ese año era queer, pero todos los años hacen algo distinto, y recomiendo que quienes estén acá escuchando, si les interesa hacer sus propios cortometrajes, también estén atentas a las páginas web de la Cátedra Bergman porque hacen un trabajo maravilloso. Y entonces vi la oportunidad de hacer este cortometraje y de trabajar con este texto. Y primero me lancé a hacerlo sin escribirles nada a estos escritores, sin consultarles nada, sino que dije, me lo tomo con la libertad de utilizar material de archivo, de reapropiarme de estos materiales de archivo y hacer una creación propia. Y luego, si una vez terminada, les escribí a los dos por privado y les dije, humildemente, hice este cortometraje, sepan que esto existe. Si les gusta bien, si no, no lo muestro en ningún lado y está todo bien, como respeto sus decisiones, y me dieron el aval y el visto bueno para que el cortometraje se muestre, y estaban muy curiosos también de las imágenes, cómo se habían logrado, qué partes son de la Filmoteca y otras partes son como fragmentos de otras películas, videos de YouTube, amalgamiento también de Internet Archive, que es una página que tiene muchos archivos que tienen algún derecho de imagen, pero hay mucha facilidad para usarlos. Y esto también inspiró, como decían mis compañeros Luisa y Isaac, inspiró luego al estar haciendo juntos el
máster de la Elías Querejeta Sin Escola, que está alojado en Tabacalera, que es una institución que tiene distintas oficinas como la Filmoteca Vasca, el Festival de San Sebastián. Entonces empezamos a cranear y a pensar un poco, teniendo todas estas instituciones disponibles y habiendo hecho el máster de comisariado yo, que es como programación de cine, y Luisa e Isaac hicieron el de archivo, empezar a pensar cómo usar todos estos vínculos y estas alianzas para crear un proyecto, y nos acercamos a Sara Hernández de Tabacalera, y le encantó la idea y empezamos a trabajar en conjunto para poder realizarlo, a gestionar los derechos con la Filmoteca Vasca, que ahí Luisa e Isaac hicieron un trabajo impresionante porque de visionado, de selección, de luego tener que llamar por teléfono a todos los dueños de esos materiales para pedirles el permiso. Y son esas cosas que suceden también al tener como personas de distintas partes del mundo durante 1 año y medio, que es lo que dura el máster, viviendo en San Sebastián y como queriendo crear proyectos y trabajar en conjunto. Siento que esa fue la energía que dio también pie a que luego el taller funcione y funcionó de forma hermosa. Se sumó un grupo de personas, los 12 participantes fueron increíbles y fue muy lindo también ver cómo venían de distintas partes del mundo, a pesar de estar cerca en San Sebastián. Karen es de México, Rocío es de Uruguay, Ani de Colombia. Había distintas personas que se acercaron para poder participar, que también nos interesaba, obviamente, que estando en el contexto de San Sebastián, que personas de San Sebastián y alrededores se sumen y nos cuenten cómo había sido el trabajo de esta memoria histórica queer en el País Vasco, pero también siempre valorábamos que personas migrantes nos cuenten de sus propios territorios, así que fue muy lindo eso, compartir esas 2 semanas. Y luego los cortometrajes tuvieron el estreno dentro del área de industria del Festival de San Sebastián, que organizan un encuentro de festivales LGTBQIA+, junto con Geitu, la asociación que entregan el Premio Sebastiane. Pudimos realizar esta primera proyección de los cortometrajes en este contexto, y luego los cortometrajes siguen viajando por distintos festivales, que es muy lindo también eso, como distintos festivales, tanto específicamente de contenido LGTBQIA+, o otro tipo de festivales, reciben los cortometrajes y hacen que forme parte de la programación, y es muy lindo ver cómo van llegando y encontrando su rumbo. Bien, voy a traducir un resumen y después hacemos más preguntas sobre la película. O Alejo nos contou como ele começou o projeto do filme, do Memórias Sem Vergüenzas, que foi a partir dessa oficina dada pela TV UNAM, a UNAM, e várias professoras mexicanas, e a proposta era que eles utilizavam arquivos, pelo menos 80% de arquivos que eles disponibilizavam da TV UNAM, e também davam abertura para eles trazerem novas imagens e sons e arquivos, por exemplo, no Internet Archive, que é um site que a gente pode pegar livremente imagens. E ele também se baseou no livro argentino, como é o nome? Alejo, vou traduzir aqui. El nombre es Fiestas, Baños y Exilios, y el subtítulo es Los gays porteños en la última dictadura. Festas, banhos e exílios, as festas no ambiente portenho. Portenhos são as pessoas de Buenos Aires, como os cariocas do Rio, um gentílico. Então, ele utilizou esse livro que ele leu durante a pandemia, e foi o que deu o texto da narração, né, do filme. E conta sobre como essas pessoas dentro da ditadura argentina encontravam espaços para fazer bailes tipo voguing, que era mais ou menos, surgiu nesse momento, e iam para um espaço no Rio Tigre, no Delta do Tigre, que era onde faziam festas e podiam existir e ser como bem entendiam. Então, a partir desse curta, o Alejo
trouxe a ideia para o mestrado que a gente se conheceu, onde a gente se conheceu, e durante essa estadia, ele pensou que a gente podia usar os espaços ali da Tabacaleira, que é um centro cultural onde se encontra a Filmoteca Básica, a escola de cinema, teatro, salas de cinema. Então, a gente usou os espaços ali e teve todo o apoio também da Filmoteca para montar os filmes nas salas de computadores. E a partir daí, eu e o Isaac nos juntamos e fizemos a parte também de direitos autorais, de falar com as famílias donas dos arquivos, que são as donatárias, e de administrar toda essa parte mais arquivística. E aqui, deixa eu ver. O Bernardo tinha algumas perguntas também sobre o filme, então passo para ele também aqui. Então, uma pergunta você meio que já respondeu, né, na sua fala, que era sobre a narração. Eu ia fazer justamente essa pergunta, se essa narração era um relato pessoal, mas reformulando essa pergunta, eu queria que você falasse um pouco da sua relação com esse relato, com esse trecho do livro, e falar um pouco também sobre a sua relação diretora, assim, pessoa diretora com o cinema, com o filme, com a linguagem, assim, propriamente dita, e como que você via, passou a ver fazendo esse filme e pretende também, em próximos projetos, explorar, tipo, a sua visão, a sua sexualidade dentro da linguagem que você está construindo, assim. Acho que a Luísa pode traduzir melhor, talvez. Sim. Bernardo dijo que había una pregunta para Alejo, que es ¿cuál es la relación de ese relato, de esa narración de la película con su vida? Si era algo personal, pero él ya nos contó que era un relato del libro. Y si hay una relación de tus obras en el cine con su sexualidad. Y si quieres hablar un poco más sobre tu trabajo y eso. Súper, sí, yo creo que encuentro algo personal en el vínculo entre este libro y mi historia, que también es la historia de mi territorio específicamente y cómo no hay un traspaso de esta memoria queer un poco más natural y un poco más accesible y fácil. Y yo me entero que en la ciudad donde yo soy de un pueblo que se llama Azul, pero en Buenos Aires viví desde los 17 años y me entero de casualidad porque una amiga decide regalarme este libro de todas estas historias que sucedían en los 80s, en los 70s, en las cuales personas como yo habitaban los lugares con muchos menos recursos tecnológicos para encontrarse y con mucho más peligro que el que ahora, gracias a estas personas, también va desapareciendo, gracias a que estas personas se animaron a hacer estos encuentros y mantuvieron viva su identidad y sus luchas a partir de las marchas del orgullo, como mencionaba Luisa. Siento que fue muy inspirador para mí el hecho de dar con este libro y decir, wow, todas estas historias que no conocemos y las posibilidades también de crear para darle ciertas voces a estas personas que en su momento no tuvieron los recursos, no tuvieron la tecnología, no tuvieron el espacio. Pensando siempre que hacer cine también es un privilegio hermoso que tenemos, pero que mucha gente habita sus vidas y tiene, como estas personas que narran los libros, tienen otro tipo de necesidades mucho más apremiantes, como sobrevivir mes a mes y vivir en los mundos actuales que pueden ser terribles. Entonces, ver de qué forma a partir del cine y a partir de este lenguaje audiovisual conectar con estas personas y trazar puentes, tender vínculos para que puedan participar de los proyectos y puedan contar ellos mismos, ellas mismas, sus vivencias y generar este traspaso generacional de esta memoria queer como esta herencia, también pensando en lo importante que es mantener esta memoria histórica viva, que uno piensa como, bueno, llegamos hasta acá, partimos desde acá para continuar avanzando,
no, como todas estas edificaciones mentales que nos hacemos, entra la derecha de vuelta a los gobiernos, como el que está ahora en Argentina, que acaban de ganar las elecciones anoche legislativas, entran con discursos de odio y discursos transfóbicos, homofóbicos, y no solo para la comunidad, sino para cualquier persona humana. Entonces, lo importante que continúa siendo en el presente realizar proyectos que busquen revisitar esta memoria histórica y este pasado para que pueda mantenerse viva esta memoria en los recuerdos de la gente, en los cerebros, como hay algo de la dictadura militar, los desaparecidos, que creemos que son verdades muy sólidas, como de la historia de la Constitución de Argentina, que de pronto llegan gobiernos que no creen en eso, intentan borrar partes de la historia y nos queda a nosotros, simples mortales, como generar proyectos y ver desde qué forma, desde el arte, desde el cine, podemos volver a traerlo a colación, volver a generar espacios de reflexión, de debate. Entonces sí me sentí muy, muy enganchado con este tema, viendo también el contexto actual y viendo lo importante que es generar este tipo de proyectos, que Memoria Sin Vergüenzas tiene esta parte de hacer este taller, pero también realizamos proyecciones, conversatorios, buscamos como diversificar para poder continuar armando espacios donde el diálogo y el debate fluya. Perdón, Luisa, si hablo mucho, que debe ser difícil la traducción después. Sí, no, está bien, perfecto. Es que no hay que fluir y estaba lindo. Por favor, continúe. Eh, pero bien, voy a intentar resumir porque también es un tema muy común. É um tema que o Alev estava contando que, na, bom, como é importante a gente explorar essas memórias queer e LGBT e a importância da luta e de continuar as nossas relações com outras gerações que vieram antes, porque há momentos na história e na política que querem nos apagar e que nós não tenhamos nossos espaços. Então, ele conta que o filme dele está muito relacionado ao espaço territorial dele, que ele é de Azul, na Argentina, e esse livro também ajudou muito ele porque ele não encontrava espaços onde encontrar essas histórias de resistência queer e de vivências. E então esse livro foi muito importante e também ele na posição de poder fazer cinema e poder trazer essa história através de uma outra linguagem também foi um privilégio que em outro momento outras pessoas, esses autores podiam escrever e tratar essas histórias de outra maneira, ele conseguiu resolveu tratar com a linguagem do cinema e trazendo esses arquivos. Então, e ele agradece, é graças a essas pessoas que essas histórias podem ser trazidas hoje, lembradas, e é um exercício de recordação diário, porque é uma luta e resistência, principalmente agora na Argentina, onde há um movimento de direita muito forte político. Então, é uma barreira que se tem que transpassar e tem que ser, sim, conversado e debatido. E ele agradece também esses espaços onde a gente pode se comunicar e debater e mostrar filmes e exibir essas histórias e relatos, porque senão vão tentar sempre apagar as nossas existências. E, bueno, a ver, hay mais algumas perguntas aqui. Ou podemos passar, Bernardo, a gente passa já para outro filme. Podemos passar a Isa. Isa, como estás?
no está. O passamos a Karen já, ensaios de corpos ausentes. E Bernardo, se quiser fazer a pergunta, eu traduzo depois. A árvore, né, durante a construção do filme, da narrativa, a gente é introduzido a essa árvore, a essa plantação, que nunca propriamente aconteceu, assim, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o conceito de tipo escolher essa árvore, essa imagem, e começar a sua narrativa a partir dela. Bernardo está perguntando como empezó la historia, la narrativa a partir del árbol, de plantar un árbol. ¿Cómo empieza eso? Uy, que fueron muchas cosas. Que de inicio, ajá, creo que me acerco a las cosas a partir de mis faltas de certezas, ¿no? A partir de mis faltas. Entonces entré justo a este taller, a este laboratorio, porque de repente no sabía muchas cosas y quería entender, aparte que me emocionaba mucho el pensar en trabajar con archivo. Yo me dedico a escribir, entonces era tener la posibilidad de escribir sobre imágenes ya hechas, cómo sería ese proceso. También partía de la parte de que si mi historia se podía contar en otro país y con archivo que no me pertenecía, ni pertenecía a mi cultura, ni nada. Y qué hacer con esta falta y este vacío también que había sobre la memoria queer en el archivo del País Vasco, ¿no? Que también en México tampoco hay un gran archivo de la memoria queer. Y era esto, ir como soltando preguntas hacia mí, que creo que al final tampoco logré responderme muy bien, pero pues sí seguir buscando. Y lo del árbol era una idea de construir algo. Y creo que llegué muy al final a esa idea de, bueno, si no existe, pues vamos a hacer que exista. Y vamos a hacer que exista quizá por algo que puede ser una mentira, y son estas mujeres, creando una narrativa escrita que eran unas mujeres levantando una vía para entonces sembrar y construir algo nuevo, pero que en realidad es algo que no pasó y que los que estaban, que sí, las imágenes, el archivo eran unos hombres quitando unas vías, pero eran puros hombres y no habían mujeres, ni habían queers, ni nada, pero era decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no podemos implementar en este mundo? Por eso era también mi búsqueda de ensayos de cuerpos ausentes, no sé, y de decir qué se hace con lo borrado, con lo queer como una forma de ver el mundo, de acomodar todo diferente. Entonces, no sé, me intenté llevar eso hacia algún extremo, no sé tampoco si está logrado, pero esa era la búsqueda. Acho que vou só fazer mais uma pergunta, e acho que a Luísa pode traduzir melhor. No seu filme, a gente também tem aquela passeata, né? A gente tem esse som em cima do Vamos à Greve. Eu queria que vocês falassem um pouco, aí pode até se estender essa pergunta para os outros diretores também, de como foi a utilização do som, né? O som, tipo, obviamente, a imagem nem sempre é vinculada ao som, é uma banda sonora diferente. Eu queria que vocês falassem esse processo de pensar e pesquisar som também, porque eu imagino que a maioria dessas imagens provavelmente não tinha um som junto com a película, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Bernardo está preguntando sobre el sonido, cómo fue trabajar con el sonido. Primero a la película de Karen, porque hay una parte en que se escucha a la huelga, que es ir a la greve. E como foi escolher esse arquivo e como foi elegir esse archivo de sonido. Y yo también me acuerdo, mientras estábamos haciendo
voy a anotar ahí, adicionar un comentario, que Karen dijo, ay, yo tengo un gran archivo de sonido de mi familia, entonces me gusta mucho trabajar con este tipo de material. Y no sé, algunos días ahí estábamos conversando sobre cómo era eh, crear con sonidos, ¿no? Y cómo el sonido también te hace volver en el tiempo y con tus relaciones afectivas. Em, y bueno, eso, cómo fue también para Alejo trabajar con sonido. Y a Isa, que no sé si aún nos escucha. Y, y bueno, eso, Karen, te dejo la palabra. Sí, de hecho, bueno, de la última marcha era, sí, que creo que de opinión final quería dejar una lucecita, o intentar, y entonces era un momento de comunión y me encontré esta marcha que habían modificado la letra para defender y dije, wow, es perfecto, me funciona, me emociona y es un momento de comunión. Entonces, era intentar que hiciera un contrapunto con las imágenes, pero manteniendo la comunión. A mí la que me costó más es cuando están gritando lo de salgan putos, que los chavales, ¿no? Y de repente pensar que el miedo es universal y que tanto la comunión como el miedo son cosas universales y que por sonido se contagia directamente. Y no sé, también meto, hay una parte que están, se me acaba de ir el nombre, que es cuando están golpeando las manzanas para hacer sidra aquí en el País Vasco. Entonces también que era como algo constante y que en realidad está construyendo algo. Y la otra es de las chicas del remo, que yo hago remo ahora en el País Vasco, en el equipo de veteranas. Y entonces era de nuevo esto, tener un grupo que ha creado comunión para hacer algo. Y hasta ahí mi exploración. Perdón. Gracias. Bien, perfeito. Bom, vou traduzir o total que ela falou, que a Karen é roteirista, então era uma novidade para ela trabalhar com arquivos audiovisuais e montar, e contar uma história assim. E quando ela entrou também na oficina, ela não sabia como trabalhar com imagens de um, de um território que não pertencem a ela, porque ela é do México e, e ela via ali lugares e tal que também não diziam da história dela. Então ela começou a criar aí uma história fictícia de mulheres que plantaram uma árvore e também nas imagens se viam muitos homens e ela não via muitas coisas queer ali. Então ela falou sobre esses corpos ausentes nas imagens. E sobre o som, ela utilizou também um som de um processo de amassar as maçãs para fazer cidra, que a cidra é uma bebida muito tradicional no País Basco, e, e também sons de mulheres fazendo remo, o esporte, que ela entrou e começou a fazer remo também, e é uma comunidade muito forte de mulheres. Então, ela encontrou, a partir da falta de algumas imagens e com outras que ela se relaciona, ela incluiu no filme. Y no sé, Isa, ¿quieres comentar sobre el sonido? Tu película también utiliza memorias de infancia, ¿no? Sí, en mi caso el sonido es algo peculiar porque no hay diálogo, el sonido que hay son
principalmente efectos de sonido de un reproductor de película y bueno, sí que hay fragmentos del archivo que cogen como frases concretas descontextualizadas que, colocadas de las maneras en las que le pongo en el montaje, dialogan un poco con el texto que yo voy escribiendo en la pantalla, porque en mi caso la narración de la historia no es oral, sino que es escrita. Entonces el sonido, creo que aunque aparentemente tiene un papel poco protagonista, me parece importante en esta pieza porque es como ese acompañamiento a los pensamientos, de cómo a veces bueno, pues jugamos un poco con el lugar al que nos lleva un sonido, y en este caso pues el sonido de ese reproductor de película nos hace un poco como de... Bueno, yo cuando lo hice pensando en esta idea de cuando meditas, ¿no? De un sonido meditativo que te lleva a ese lugar de pensar en que estás viendo un archivo familiar, aunque en mi caso no era mi propia familia. Y de hecho juego también con otro fragmento del archivo que tenía como un sonido de campanillas, y entonces me acompaña también a ese efecto del despertar de la ensoñación para el momento en el que yo empiezo a decir explícitamente que estoy jugando con el archivo para inventarme un pasado o unas anécdotas que no me han contado porque tampoco sé si ocurrieron. Y no sé si podría decir más cosas del sonido para dejarte también a que puedas traducir. Sim, a Isa também, ela usa o som mais como um acompanhamento e também para fazer jogos que acompanham o relato que ela traz, que é uma narrativa externa, e ela já usa também um som de sinos e que acompanha os fragmentos de arquivo que ela traz. Isa, ¿puedes hablar más sobre de cómo son, de dónde salieron esos relatos también? Que no sé si es las imágenes que no te pertenecen, pero también hay una búsqueda, hay una investigación de imágenes que representen también tu identidad en tu regional, ¿no? Del País Vasco, de marchas lesbianas. Hay como materiales de, ¿cómo se dice? Afiches y bueno, si puedes comentar también sobre tu investigación acerca de esos materiales. Sí, pues en mi caso eso, hice uso por un lado del archivo que Luisa y Isaac habían recopilado y haciendo como una reinterpretación de ese archivo, y por otro lado para explicitar como la genealogía del movimiento feminista, lesbiano, LGTB, pues busqué archivo de los movimientos, sobre todo en País Vasco, de los años 70, 80, pero también encontré otros archivos que me hablaban de colectivos que habían existido en Madrid y en otras ciudades, y bueno, la verdad que mi investigación fue más o menos sencilla, entre comillas, en el sentido de que ya había habido un colectivo feminista que hace 2 años había hecho una genealogía de la relación entre el movimiento feminista y el movimiento lesbiano en Euskal Herria, y entonces eso me facilitó bastante la tarea, porque bueno, pude usar bastante del archivo que habían buscado ellas, y por otro lado también usé otras bibliotecas de archivo que también habían hecho esta labor, que estaban disponibles. Pero bueno, es verdad que lo que me llevó tarea es encontrar la existencia de estos archivos, ¿no? Que me parece interesante cómo a veces varias personas tenemos como esta iniciativa, bueno, esta preocupación de guardar el archivo,
pero claro, si no se da a conocer la existencia de ese archivo es como si no existiera. Y lo más difícil para mí fue encontrar archivo de mi propia localidad. Yo estoy viviendo en Euskal Herria, pero soy de un pueblo de otra región, y encontrar archivos sobre lo que había ocurrido en mi región fue aún más difícil. Solo conseguí encontrar unas pegatinas que tenía guardadas yo en un cajón de una charla, una conferencia a la que había ido hace años. Entonces, bueno, a mí esto también, la reflexión que saco es lo importante que es archivar las cosas y lo importante que es dejar ese archivo accesible para que, aunque no se conozca, pero en una búsqueda en Internet puedas dar con él. Ok. A Isa nos contou sobre como foi essa investigação de arquivos, porque ela é do País Basco, de outra região, mora no País Basco, mas ela queria encontrar arquivos, imagens, fotos, sons que disseram sobre a identidade do lugar de onde ela vem. Então, também a construção do curta-metragem dela mostra como é importante que haja a preservação e o trabalho de arquivar materiais, cartazes, adesivos, textos, áudios de debates gravados, também para que no futuro ou qualquer um possa acessar, para que essa união haja essa construção de identidade entre as pessoas. Então, o que ela encontrou também, ela estava procurando materiais da cidade dela, foi só adesivos que foram de uma conferência que teve. E isso, e ela conseguiu aí mesclar um pouco de arquivos do que a gente tinha levado para a oficina, para o taller do Memórias Sem Vergonhas, assim como uma pesquisa própria que ela fez na internet e em arquivos. Bernardo, você tem. Eu tenho uma pergunta. Ia falar justamente sobre isso, sobre o fato do filme dela ter elementos além dos arquivos, né, do material de arquivo. Ela tem umas filmagens mais pessoais, assim, né, em 4K, e aí eu queria que ela falasse um pouco sobre, né, tipo, essas diferentes texturas, como que foi esse processo, encontrar essa linguagem, se já era uma pesquisa mais extensa, assim, ou se é uma pesquisa que começou durante a oficina. E queria que ela falasse também sobre a relação dela com a avó, porque é um tema recorrente no filme, assim, né? E, diferente dos outros filmes, eu sinto que essa relação mais pessoal, familiar, é mais difícil de ser preenchida com imagens que não sejam pessoais, sabe? Eu queria que ela falasse um pouco sobre isso. Bernardo pregunta cómo es la relación de la historia que está contando, porque a él le parece que es una historia personal, ¿no? Con la abuela y cómo fue la construcción y la relación de esos archivos que no le pertenecían, que no te pertenecen, con una historia personal y de construcción de identidad. Perdón que me llega con un poquito de retardo. La relación de esos archivos que no son personales, pero que los relaciono con mi vida, para mí parte, bueno, de también entender que lo personal es político, ¿no? Entonces, cómo esa búsqueda de la identidad la hacemos también a raíz de buscar referentes, y en mi cortometraje intentaba hacer esa unión entre los referentes más cercanos, que pueden ser familiares, pueden ser, sí, ¿no?, como la familia más tradicional, y cómo luego, según vamos creciendo, vamos haciendo referentes en las amistades,
y en concreto en mi vida ha sido bastante crucial los entornos políticos en los que he realizado mi activismo y cómo esos referentes políticos, tanto de mi generación, ¿no?, como propias amistades que tienen mi edad, ¿no?, y que también a veces son un ejemplo, pero sobre todo pensar en generaciones pasadas que han pasado por problemáticas, por situaciones similares a la que yo estoy viviendo, cómo se han enfrentado a ello, pues ayuda también a construir una identidad, porque te ves como reflejada en la otra. Entonces, pues de esa manera es como... A mí me gusta jugar a veces como si fuera ciencia ficción el archivo, ¿no? Y te imaginas cómo hubieras sido tú en otra época, en otro momento histórico, que antes Karen hablaba de deshabitar los cuerpos y demás, y me recordaba también un poco a esa idea, ¿no?, de cómo el archivo te permite imaginarte en otro contexto y imaginarte otros mundos posibles. Sim, que lindo. A Isa fala como, para ela, o pessoal é político e é buscando em relatos, em referentes próximos, que pode ser família, amigos da sua geração, que ela consegue construir e se ver refletida também nas histórias de outras pessoas que vieram antes, ou de amigos que estão ali próximos também. E ela está falando como, a partir desses arquivos que são de outras pessoas, que você não conhece, você consegue se ver e criar e brincar, fazer um jogo de ficção científica e de imaginação. E eu acho bonito também isso que ela falou, porque estava lendo um texto que foi feito, é um livro da Espanha, que foi editado a partir de um congresso que se chama Memória e Deseo, e uma das escritoras conta como a busca da identidade também é por uma falta. E quando alguns artistas buscam na opacidade, um conceito de opacidade. Você consegue ver no outro uma coisa que em si você ainda não tinha visto. Então, acho que o arquivo consegue abrir essa porta também, que é um pouco isso que a Isa tá contando. Creo que Rocío había entrado, no sé, porque nos dijo que tal vez podía entrar. Si no, creo que, a ver si hay alguma pergunta. B, tem mais alguma pergunta? Eu acho que se a gente estiver se encaminhando mais para o final, vale a gente perguntar os próximos projetos de cada um. Obviamente, a oficina já encerrou, a gente tem esse escopo dos filmes de arquivo que vocês produziram. Eu queria que vocês falassem um pouco, de repente, cada um, se pretendem ainda, tipo, fazer algumas obras com imagem de arquivo, vocês querem explorar outra linguagem, de repente fazer um cinema, mais cinema, pessoas, né, tipo, atuação, coisas mais programadas, ou se, enfim, os desejos de vocês para os próximos projetos. Bom, B está preguntando cuáles son los siguientes proyectos que tienen ustedes, los Alejo, Karen, Isaac, Isa también. Si tienen proyectos con archivo, si van a presentar en otros sitios. Creo que Isa y Karen también presentaron las películas en otros festivales. A ver si lo que quieran contarnos de producción. Si quieres, empieza Alejo y seguimos con las chicas. Genial, súper.
Próximos proyectos de Memorias sin Vergüenzas, tenemos ganas de hacer este taller en distintos sitios, como continuar haciendo este formato de taller en distintas localidades y aplicando distintos fondos en Argentina, que culturalmente ahora está súper devastada por las políticas públicas, entonces también buscar distintos fondos para poder realizarlo, siento que también es como una forma de dar batalla para generar programaciones alternativas, para que personas que están viendo muy difícil el hecho de continuar creando en las condiciones que se están dando, puedan tener como un espacio para liberar su creatividad y conectar con esta memoria histórica queer local que se intenta como hacer desaparecer y cambiar los relatos, así que ojalá el año que viene estemos haciéndolo en Buenos Aires, sería increíble si sucede, cruzando los dedos. Y luego, como director, estoy investigando un poco las correspondencias, como a mí me encanta escribir diarios íntimos, soy poco constante con la escritura, sin embargo me encanta cuando lo logro y escribo, y pensando también como en correspondencias a través del tiempo, como leyendo libros de personas que escribieron correspondencias hace mucho, que habitaron ciudades donde he estado o estaré o estoy ahora, y pensando en cómo comunicarme a través del material de archivo, a través de filmar con una Handycam que tengo con estas personas y estos relatos, de nuevo, buscando como en la literatura o en textos, investigaciones, autores que me interesan y viendo cómo, sí, un poco de ritual, cómo comunicarme a través del tiempo con ellos. Así que intentando que este invierno aquí, que se viene, se dedique un pouco para eso. Sim, o Alejo tem o projeto dele, Memórias Sem Vergüenzas, que é uma produtora de espaços como oficinas e em filmes também. Então, ele está buscando fundos na Argentina também, agora é um momento um pouco difícil para o cinema. Então, ele está buscando por vários lados patrocínios para fazer novos eventos. E também, como diretor, anda buscando histórias de investigação de correspondências, e ele tem uma escrita também que não é sempre, e também buscando durante esse inverno para que outros espaços ocorram e projetos saiam daí. Para ver. Agora, Rapidinho, só fazer um comentário. Sobre esse projeto das correspondências, eu não sei se o Alejo conhece o filme do Silvino Mendonça, A Sua Imagem na Minha Caixa de Correio, que é um filme baseado em cartas que ele trocava com algumas pessoas na infância dele. E é um filme que explora um pouco ele crescendo, se entendendo e falando sobre ser queer, com memória de arquivo também. Tipo, a maior parte do filme dele são, não colagens, mas tipo, imagens sobrepostas de revistas, de coleções de revistas pessoais dele, que ele colecionava quando crescia. Eu acho que vale a pena, de repente, um contato com ele, ver o filme dele, o Silvino super aberto. Ele passou o filme dele aqui no Panorama Aberto, inclusive. Então, acho que super vale. Tipo, só para ter mais, sei lá, conhecimento, tipo, trocar com mais pessoas que estejam fazendo projetos sobre correspondências. sim, Bernardo te dijo de Silvino Mendonça. Es un director que tuvo su película exhibida en la Mostra del Panorama Abierto, que es esa mostra online que está programando. Y es una película sobre correspondencias y correspondencias queer y de cómo fue también esas relaciones para su desarrollo personal y su identidad del propio director. Y te recomiendo que si quieres hablar con el director también, es un buen contacto. Genial, me encantaría. Luego te escribo, Bernardo, así me pasas el link o se lo pido a él, pero genial. Muchas gracias, claro. Depois passo o link. Isaac también
me gustaría escucharte porque sé que tienes un gran proyecto de libro y de curaduría, también una investigación muy interesante sobre películas fantasmas o fantasmas en películas. Sí, bueno, ahora mi proyecto un poco en stand-by, pero es una investigación sobre la relación de la imagen con la figura del fantasma, no solo en el sentido gótico de la palabra, sino en el sentido jauntológico, que es como impacta pues, el pasado y sobre todo a través de la tecnología en el presente. Está muy relacionado con el archivo y con las tecnologías del archivo, que de hecho es algo que le dimos bastante importancia también en el taller, que es el aprovechar esas texturas y esas formas que al final son la manifestación material de la memoria, ¿no? Y mi investigación va un poco en esa línea, seguramente acabe siendo más hacia una tesis doctoral, pero bueno, ese es el área que me interesa y en el que sigo trabajando. No sé si quieres que añada algo más, Luisa. O projeto o Isaac tem um projeto que agora ele já vai talvez dar pé para uma tese de doutorado, que ele já fez uma programação na Filmoteca Espanhola, né, no Cine Doré, sobre filmes, fantasmas nos filmes, mas também não só nos filmes, e como é esse objeto espectral também nos arquivos, e que a ele interessa muito todo esse tema, sim, não? Como espectros en el archivo también, ¿no? Como, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es increíble. Espectros en el archivo me gusta, la verdad. Sí. Em, bueno, sigo la palabra, sería Karen, si quieres contarnos cómo fue ahora en México o tus guiones. Pues el que se está viendo más es El Diablo Fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja, que trabaja mucho sobre la memoria, entonces, y usa también Handicam y un poco esto. Creo que son temas que tengo en la cabeza y que regresan. Y para el siguiente quiero utilizar los audios estos que te conté alguna vez de mi madre, que mi madre se leía cuando leía libros. Ya está muerta, murió hace 9 años, pero ese archivo de cassettes lo tengo. Entonces, hablando de correspondencias que decía Alejo, era un poco de, uno puede mantener correspondencias con los que ya no están y cómo sería esa correspondencia. Entonces, yo editando materiales de la madre y también un poco entonces de los fantasmas. Y saca que en el nuevo guión se aparece el fantasma y se hace un juego con el archivo. Pero nada, le haré publicidad al diablo. Si lo ven por ahí, vayan a verlo. También hay otra peli que se llama Frío Metal, en la que colaboré con el guión, que también sigue dando su recorrido de festivales y pues eso, escribir. Ah, y un archivo con los del pueblo, que logré que me dieran una cosa que tenían filmada de los Tiritarras, que es un grupo de San Pedro de hace mucho, y entonces me han dado el disco duro, así que a ver qué sale. No sé, todavía no sé qué hacer con él. Ah, qué bien. De San Pedro, ¿dónde vives ahora? Ah, Sí, sí, sí. bueno, traduzco aquí. A Karen nos contou sobre um longa-metragem que ela escreveu e o roteiro, que é O Diabo Fuma, e está agora rodando em alguns festivais para distribuição também. E o filme também utiliza. Tem outro filme que utiliza imagens de handcam, e tem uma relação também com arquivos. Ela tem esse acervo de
fitas cassetes que a mãe dela gravava enquanto lia livros. E ela quer explorar também, é um projeto que ela tem futuro para explorar esses fantasmas também pessoais e familiares. E tem um outro filme que é Frio Metal, que ela também é co-roteirista e está aí em processos. Ahora, Hola, Isa, me gustaría escucharte. hola, ¿me oís? Sí, ¿Sí sí. me oís? Vale. Vale, pues yo estoy ahora trabajando en un cortometraje, pero poco tiene que ver con el archivo. Es verdad que para poder realizarlo sí que he hecho también una investigación de nuevo y he buscado como archivos que hubiera para poder basarme en los personajes. Es un cortometraje de ficción que también es mi primera experiencia en ficción. Hasta ahora siempre había hecho documental. Y los personajes de este documental, o sea, de este cortometraje son una chica que es migrante, trabajadora interna en un pueblo, y una madre soltera que vive en el mismo pueblo. Se entiende que es un pueblo muy pequeño. Entonces, es verdad que para el trabajo de crear al personaje de la persona que está internada como cuidadora, hice trabajo de archivo de buscar experiencias previas de otras personas que hayan vivido una situación similar para poder construir este personaje, ¿no? Pero es cierto que la historia es ficción, está basada en experiencias personales, pero bueno, no me he lanzado a esta aventura. Y sí que es cierto que ahora, después de estar trabajando con La Raíz, con tanto material de archivo, yo tenía también de antes pendiente un proyecto en el que trabajar como el cuerpo, bueno, como el vínculo de los cuerpos familiares, ¿no? De cómo cuando miras tus manos, a veces ves la mano de tu abuela o la mano de tu madre, porque hay parecidos físicos, y cómo podría jugar eso con esta especie, o sea, manteniendo esta idea de la ciencia ficción de cómo hubiera sido yo en la época de generaciones de mi familia anteriores, cómo me hubiera relacionado con esas personas si hubiéramos tenido la misma edad, pero bueno, no lo tengo nada definido, son pinceladas que ya tenía antes de llegar al taller de Memorias sin Vergüenzas y que todavía no he sabido cómo hilarlo. Bien, a Isa agora no momento está produzindo um filme de ficção que é sobre uma imigrante e uma mãe solteira no povoado, numa cidade pequena. E ela disse que não, agora não tem projetos com arquivo diretamente, mas a pesquisa para esses personagens, ela está buscando arquivos, mas também para criar, ficcionalizar em cima de histórias reais. Ela também nos contou que tem um projeto que ela tinha antes da oficina, e que ela tinha pensado antes do Raiz, que é também de vínculos familiares, dessa relação de ciência de ficção, de se imaginar em outras gerações anteriores que a sua, e se vê não sei, quando você vê a foto de alguém, se vê na pessoa, e isso. Eu acho que podemos ir terminando, finalizando. Muito obrigada por todos, por estarem aqui. Foi bom vê-los, mesmo que online. E também agradecer pro Bernardo pelo convite, pela Cinemateca, por poder criar esse espaço de debate, que é sempre importante, e a gente poder trocar
todas essas informações, porque também é uma vontade minha fazer essa mesma oficina parecida com a Cinemateca e que a gente resgate arquivos locais do Rio e bom, no Brasil também. É um projeto aí mais para frente e vamos digitalizar e ressignificar imagens contando outras histórias de gerações que vieram ou fantasias e filmes de ficção com essas imagens. A gente precisa estar sempre conversando e debatendo esses temas nos dias atuais também, que o mundo está meio esquisito. Então, graças a todos y fue un gusto tenerlos y verlos aquí online. La idea también de hacer ese debate es abrir una conversación con el MAN para que hagamos un nuevo taller y que podamos traer gente también de otros países desde Río para imaginar histórias locais aí regionais. Desejo muito sucesso a todos e que nos veamos pronto, donde sea. Queria só falar também, agradecer a presença de todo mundo e lembrar que os filmes ficam exibidos no Vimeo até sexta-feira, dia 31. E também fazer um convite para os próximos projetos que vocês forem finalizando, se por acaso vocês quiserem exibir na Cinemateca, tanto na sala presencial quanto online, ou ter uma conversa online sobre os próximos projetos, assim. A gente está super aberto, enfim, uma honra ter vocês aqui. E é isso, obrigado mais uma vez. Bernardo les invita a traer sus películas, que las exhiban en la Cinemateca, que es un espacio que siempre fue históricamente muy abierto a todos los públicos, a quien desea estar aquí y convivir. Y hablar también, traer debates. Está muy feliz de recibirlos siempre que quieran, online o en presencial. Genial, buenísimo. Y Contacto a futuro. Gracias, Bernardo, y a todos también por estar aquí. Y ojalá Luisa se haga el taller que mencionabas a futuro, también allá en Río. Sí, muchas gracias Bueno. por invitarnos. Y bueno, yo eso. Os pido disculpas que mi conexión además está siendo súper difícil. Pero ha sido un gustazo poder escucharos y participar en esto. Gracias a ti, Isa, por haber llegado mismo saliendo del metro. Muchas gracias. Me uno a las gracias. Gracias, Fernando, Luis, Alejo, Isaac. Gracias por los espacios. Gracias por el taller, que se siga haciendo, que despierta un montón de cosas. A mí me volvió loca. Que por favor se hagan más. Gracias. Gracias a Bueno. todos, gracias a todas y a la Cinemateca por este momento. Así que, bueno, veremos eso, lo que dice Karen y que se siga realizando. Bueno, muchas gracias. Besitos y buenas noches y boa noite y obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Chao.